Desde que yo le dije fiesta, ya él puso un merengue. Esto es grande. Mire, mis hermanos, no hay cosa más bonita y más linda cuando usted escucha la confirmación del Señor. Aquí estuvo nuestra hermana dando un testimonio. Porque ni si Dios dice algo, si Dios dice ahí será. Y si Él te dijo muévete y ve allí y entrega y espera. Les voy a hacer esta pequeña anécdota. Saben que mi cuñada Emily, mi hermano Joel y la bebé se mudaron hace poquito a Tomayor, 2 meses. Y había una situación en San Pedro de Macorís entre el trabajo, una cosa y la otra. Vamos a movernos como hormiguitas obreras. Vamos a creer en el Señor. Y apenas nosotros con una idea, pero con la confirmación del Señor en el corazón, le dijimos, ¿saben qué? Dice el Señor y me habló que ustedes se vienen a vivir a Tomayor. Y dice el Señor que tú vas a ser nombrada en el hospital y que tú vas a hacer esto y que la niña va a ser cuidada en la estancia infantil y que ustedes van a empezar una nueva vida. Porque mi sobrina, porque yo soy muy defensora de los niños, casi no me gusta, ¿ves? Y yo digo, porque mi sobrina, que es por quien tengo más que velar, que es la chiquita, necesita que sus padres tengan estabilidad económica, emocional, física, mental y un futuro para ella. Y empezamos a movernos ahí, Annie por un lado y por el otro, fuimos juntas allí, y en aproximadamente 1 mes y medio, ya ella es la licenciada que está Silva en el hospital nombrada. Ya mi cuñada está trabajando. Y la llamaron y le dijeron, no te encontramos, ¿dónde estás? Desde el día 25, yo era la más nombrada en este hospital. Óiganse eso. Y a pesar de ser nueva en el hospital, con mucho tiempo de experiencia y especializada en emergencias médicas y en situaciones críticas, cuando vienen momentos difíciles, apenas no tiene ni un mes, no ha cobrado el primer sueldo todavía. Pero mi cuñada, cuando le dicen que hay una situación, llaman a la Pinino, a la novata, a la nueva Silva. Porque sabe resolverle cuando los hospitales cuando el médico pide, pasa esto, ya ella está por encima, doctor, y aquello. Y esto, no, doctor, está aquí, porque esa pieza va. Doctor, ¿cómo es esto? No, pero está dañado. Mira, pégale una manguerita por aquí, hágale así, y eso funciona. Y dice, doctor, pero usted no es una novata, dice ella, yo soy nueva en el hospital, pero en la medicina, en la práctica médica, ya el Señor me ha preparado. Y el Señor nos está preparando a nosotros. Créanle al Señor, porque si yo les dije a ellos, múdense y dejen todo y vengan para acá, que el Señor va a proveer, yo no lo vi hasta ahí, yo lo vi hasta más allá. Y en 2 o 3 días el Señor todo lo puso en sus manos. Así que cuando ustedes necesiten motivación de que si las cosas van o no van, vengan donde mí, que yo les voy a hacer un cuento, porque el Señor no falla y lo tenemos por convicción. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy traemos una palabra muy bonita. Annie, pastora, présteme mi teléfono que tengo algo ahí que siempre me gusta puntualizar cuando vamos a hablar de algo, una palabra. Me gusta que mis hermanos tengan la definición de dónde viene y por qué. Y hay algo aquí que vamos a iniciar en esta mañana, y es que nosotros vamos a trabajar con un tema muy bonito, un tema hermoso, que lo hemos escuchado por mucho tiempo, que es obediencia y sabiduría. Cómo es que las dos van de la mano, cómo se abrazan, cómo van caminando y cómo deben ser el instrumento que nos guíe hacia la perfección en Cristo. Amén, mis hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios primero. Vamos a pedirle a Él que sea quien nos acompañe, el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios, tu palabra será leída, tus palabras serán dichas. Esta reflexión que vamos a hacer en el día de hoy, juntos todos en la iglesia, en sus corazones y en tus mentes, acompañando mi voz, para que sea tu voluntad y solamente la tuya, la que hoy esté presente en esta meditación. En el nombre de Jesús, nos vamos a trabajar, mis hermanos, hoy en Proverbios. Y vamos a ver por qué Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 9, hermanos. La palabra de Dios dice así. Proverbios 1, 1, 9. ¿Están listos? Amén.
Gloria a Dios. Los proverbios de sabiduría y doctrina, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no despreciéis la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Gloria a ti, mi Dios. Qué lindas palabras, mis hermanos. Qué lindo. Gracias, mi Dios. Y vamos a empezar con una definición de sabiduría, porque nosotros tenemos que entender la sabiduría, descripción de un diccionario, y la descripción del propósito de Dios en teología. Son dos diferentes, pero las dos de la mano nos llevan a un entendimiento profundo de cuál es el propósito de Dios en tu vida, de cuál es el deber de nosotros y corresponder a ese propósito de amor de Dios. Gloria a Dios. Dice: la sabiduría es un conocimiento, una conducta prudente de la vida o en los negocios. Es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Su asiento es el corazón y el centro de la decisión intelectual y moral, lo que sentimos, lo que sabemos que debe hacerse. Mis hermanos, todo esto nos lleva a una sabiduría luego que evaluamos teológicamente cuál es el propósito de Dios para con nosotros y su sabiduría. Hermanos, la palabra nos dice claramente que con la sabiduría vamos a conocer razones prudentes. Y usted dirá, razones prudentes para recibir el consejo prudente. Razones prudentes. Nosotros podemos tomar decisiones, las actitudes que tomamos ante lo que se nos presenta día, las decisiones correctas de si hago o no hago, voy o no voy, digo o no digo, actúo, reacciono o no. La sabiduría, más que con un conocimiento de inteligencia, la sabiduría se acompaña de Dios. La sabiduría es un regalo que, junto con lo moral y lo ético, con lo que yo sé que debo o no debo hacer, con lo que la sociedad dice que debo hacer, pero con lo que Dios en su palabra, junto con ellas dos, yo puedo lograr. Y eso se llama sabiduría. Sencillamente hablando, para que entendamos bien cómo es. Luego dice la palabra: para dar sagacidad a los simples, justicia, juicio y equidad. Yo no puedo ser justa si no hay justicia, juicio en lo que yo digo, en lo que yo hago. Muchas veces mis hijos y sus hijos los hacen decir cosas. Nos sacan, ¿verdad? Nos sacan el monstruo, como decimos. Nos hacen enojar. Porque en el deseo de nosotros, por el mismo amor que sentimos por los hijos, por un hermano, por una hermana. Yo soy la tercera de mis hermanos y yo me creo la más grande. Yo me creo la más vieja. Yo llego a los sitios con mis hermanos y yo voy adelante. Sí, buenos días, ¿cómo están? No, porque mis hermanos como que ellos no saben hablar. Son más viejos que yo. Porque mi hermanito, y me llevan años. Porque entonces ese deseo de yo tener esa sagacidad, se lo doy gracias a Dios, pero ese deseo de hacer el juicio justo de las cosas, de ver que mis hijos correspondan a lo que yo en mi amor de madre deseo para ellos. Aunque parezca a veces para nosotros cuando éramos muchachos y para ellos que lo son ahora, la injusticia.
que mucho, ¿verdad? Mi mamá, que mucho mi papá, mi abuela, vaya para su casa, ¿verdad? Que vaya vieja para su casa. Mire, papá, ¿por qué papá? Que papá que se esté quieto, que ya él crió. No. Hay una palabra y es la sabiduría, que tomando las mejores decisiones tenemos que hacer uso de ella. Dice: a los jóvenes inteligencia y cordura. Inteligencia, sí, el Señor quiere que los jóvenes tengan inteligencia, pero es la sabiduría junto con la inteligencia, ¿verdad? Y la toma de las mejores decisiones y la cordura la que debe guiar a los jóvenes. Si los jóvenes se guiaran de la sabiduría, si tuvieran cordura, y dice la palabra al final, que se las voy a decir en un momentito. Sí, dice también: entendido adquirirá consejo. Si usted entiende y usted deja que la sabiduría trabaje en usted y usted vaya de la mano como cuando lleva a su niño pequeño, usted podrá tener grandes beneficios en su vida, en su hogar, en su iglesia y en la gloria de Dios cuando el Señor venga y nos lleve a su lado. La sabiduría ha sido un instrumento maravilloso. Dice entonces: a ti, hijo mío. Cuando dice hijo mío, se refiere a usted y a mí. Cuando la palabra habla a ti, hijo mío, no es solo para que nosotros vayamos con nuestros hijos. Es que el Señor dice: a ti, hijo mío, la instrucción de tu padre. Escucha, oye la instrucción de tu padre celestial, de tu padre en la tierra, de tu guía espiritual, de tu pastor, de tu pastor. Escucha lo que yo en sabiduría le he dado para ti. Y también dice la palabra: y que no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será en tu cabeza y collares de tu cuello. En este momento la madre es la iglesia, la madre es la casa. La esposa del Señor es la iglesia que le tiene que seguir. Cuando tu padre te aconseja, cuando además te trae las instrucciones de la iglesia en la palabra, en cada una de las intervenciones, en alabanzas con el pastor o con cualquiera de nosotros que estamos aquí, que venimos un martes, un viernes o un domingo a traer la palabra. Dice que la sabiduría debe ser escuchada, no solamente de ellos que con sabiduría la traen, no solamente de la iglesia que es la madre nuestra, sino también que esa sabiduría sea como un alimento, es un acompañante de cada uno de nosotros día tras día. Proverbios, mis hermanos, hemos titulado la sabiduría como regalo de Dios. Proverbios es una sentencia, un adagio o refrán cuyo objetivo es poner en acción. ¿En qué? En acción. Es como: mira, si tú haces esto y haces aquello. Me gusta Proverbios porque te trata de decir, de empujar, de alimentar, de decir: no te venzas, no te retrases, sigue adelante. Dice la palabra de Dios: todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Mas el soberbio e ignorante no quiere ser corregido ni llegar a ser sabio o sabia. Así dice la palabra de Dios: atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Los proverbios nos aconsejan procurar sabiduría y confiar en Jehová. Nos guían hacia las herramientas con certeza de un camino recto, justo y sabio, a corregirnos siempre que sea necesario en el amor de Cristo Jesús. Queridos hermanos en Cristo, hoy nos enfocamos en una lectura fundamental para nuestra comprensión de la sabiduría y el camino hacia la vida justa y así alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo pretendes tener la gracia, tener en su entorno maravilloso, tener las cosas, si tú no te humillas a Dios, si tú no te arrastras y cuando tú te
te descargas y desprendes de ti todo espíritu de soberbia y deja que sea la sabiduría en Cristo que te guíe, que te acompañe, que te enseñe, que te modere, que te modele, que te cambie, que te haga ser un nuevo ser. No pretendemos entonces que la gracia, que todo lo bonito y florecita llegue a mi casa, a mi vida, a mis hijos, a mi familia, a mi iglesia y a este mundo completo. Cuando la palabra de hoy nos habla de que toda sabiduría comienza con el temor de Dios, no se refiere a un miedo paralizante, tembloroso, sino a un profundo respeto y reverencia a Dios. Implica reconocer su soberanía, su santidad y su autoridad sobre nuestras vidas. Siempre Dios aquí y nosotros aquí, postrados ante Él. Esta declaración es fundamental, mis hermanos. La sabiduría genuina no se encuentra en educación terrenal o la inteligencia humana, sino en nuestra relación con Dios. Cuando reconocemos quién es Dios y lo reverenciamos, estamos dando el primer paso a la sabiduría en nuestras vidas. La sabiduría es como el cimiento sólido sobre el cual construimos la base de nuestras vidas. Como seguir instrucciones, es como el manual. Es que cuando somos sabios cargamos con la Biblia. Es que cuando tomamos las mejores decisiones, es que andamos con el teléfono aquí en el corazón, en la mente, si es la Biblia en él. Si andamos con la sabiduría del Señor, venga lo que venga, usted va a tener la mejor de las reacciones, la mejor actitud, el mejor carácter y por tanto la gloria y la gracia de Dios. Por otro lado, aquellos que rechazan el temor del Señor son considerados necios en su arrogancia, desprecian la sabiduría de la instrucción de Dios, la instrucción divina de Dios. Los orgullosos no pueden aprender la sabiduría de Dios, pero aquellos que reconocen su necesidad de Dios pueden crecer en sabiduría. Les traje 4 principios, mis hermanos, que quiero que nos los llevemos a casa y todos los días lo utilicemos, pero todos los días sin dejar uno fuera. Estos 4 principios fundamentales para conocer la sabiduría inicia de esta manera. El primero es: busquemos a Dios en reverencia y humildad, con una búsqueda genuina y profunda de todo corazón. Cuando yo no quiero que me digan que yo me pongo un vestido, una falda y que yo sé algo de la Biblia y que estudié algo y que practico simplemente y que yo sé decir buenos días, buenas tardes, por favor y gracias. Yo quiero que mi sabiduría, que mi proceder, que mi personalidad sea genuina en lo que yo busco en el Señor. Yo no quiero venir y ocupar un espacio en una silla. Yo no quiero venir y decir yo ofrendé, me libré. Yo no quiero decir simplemente, bueno, yo voy a la iglesia, yo participo, porque la misma palabra dice, ay, pero yo fui a la iglesia, pero yo participé, pero yo serví, pero yo calcé, vestí, alimenté, sequé lágrimas de alguien. Yo quiero que eso sea totalmente genuino, y cuando yo reconozco eso, es que la sabiduría de Dios está siendo trabajada en mí y reflejada por la gracia de Dios hacia los que me rodeen, en mi proceder y en mi vida diaria en este mundo. La número 2: estudiemos su palabra. Sí, pero yo leo la Biblia. Quizás yo no sea de la que más lea la Biblia. Quizás hay personas que duren parte del día leyendo la Biblia. Pero lo que sí reconozco en la Biblia es que todo lo que dice allí es verdad. Es que lo que dice allí es mi instrumento. Es que lo que dice allí es la daga de doble filo. Es que lo que dice allí es lo que a mí me lleva, es lo que no me deja caer. Es que lo que dice en su palabra, yo no me quiero saber la Biblia entera y de memoria. Me gustaría nunca sabérmela, porque eso me obliga a venir a buscar sabiduría día tras día y a seguir consultando. Porque el día en que yo me crea que me la sé,
sepa, entonces la soberbia me ganará. Y Dios nos libre, mis hermanos. Por eso este segundo instrumento es que estudiemos la palabra de Dios. Esto implica no solo leerla, sino también meditar en su significado y aplicar sus enseñanzas en la vida diaria de forma correcta, mis hermanos. Esta tercera herramienta para que podamos tener sabiduría: escuchemos la enseñanza y corrección de Dios. El Señor nos corrige todos los días, y sí está en la palabra la corrección, pero el Señor te corrige. Mire, cuando venga a la iglesia y usted mire algo, deje que el Señor le hable y deje que el Señor trabaje en el otro asiento. Deje que el Señor lo haga. Pero más bien, cuando nosotros en la enseñanza dejamos que la corrección entre, muchas cosas van quedando de lado, muchas cosas, y aún estamos en el camino y vamos acumulando cosas. Y si no somos sabios, si no entendemos que el Señor necesita que nosotros nos dobleguemos, ese ego que tenemos. El ser humano es así, es egocéntrico. El ser humano es a veces incrédulo. El ser humano trae muchas cosas, pero dice la enseñanza, dice la palabra, que escuchemos la enseñanza y la corrección de Dios. Y día a día el Señor va a trabajar en ti y en mí, y por medio de ti y de mí, el Señor va a llevar y va a abrir los ojos de aquel que a nuestro lado está, del que vive a nuestro lado. Yo no puedo decir, mis hermanos, que la palabra de Dios está en mí si yo no reflejo otra cosa fuera del templo, porque yo no engaño a Dios, y Dios conoce todas mis virtudes, defectos, luces y sombras, bueno y no tan bueno. Pero en el Señor, en su palabra y en esa decisión de dejarme moldear y corregir, está la sabiduría, y el Señor trabaja día a día con nosotros. Y la cuarta herramienta, mis hermanos, comportarnos de sabiduría. Con esta palabra que escribí. Compartamos la sabiduría. Compartamos la sabiduría. Escuchen esto. Compartir la sabiduría. ¿Y cómo yo puedo compartir lo que yo sé? Porque mi cerebro es mío. Mi decisión es mía. Mi conocimiento es mío, mi escuela mía. Eso no es suyo, perdón. Eso te lo dio el Señor para que tú lo eches para adelante. Eso te lo dio Dios, porque si nosotros compartimos lo que sabemos, y no solamente es venir a compartir, mis hermanos, porque habla de sabiduría, son muchas las cosas las que podemos compartir, pero aquí compartimos hoy la palabra sabiduría y la enseñanza. Yo tengo que compartir eso que el Señor me dio, eso que el Señor me enseñó, eso que el Señor me dio a dirección, eso que el Señor me entregó anoche y esta mañana, eso que el Señor me va dando. Porque sí hay algo escrito aquí, una pauta, pero el Señor va dando en el camino lo que tú debes decir y hacer. Yo no puedo enriquecerme de la palabra y de la gracia y de la gloria y de la sabiduría de Dios si yo lo voy a engavetar, si yo lo voy a dejar en mi casa, si yo no voy a compartirla. Id por el mundo, proclamad el evangelio, pero también id humilde, humillado y lleno de sabiduría a levantar a aquel que quizás no tenga la capacidad que tú tuviste, la decisión que tú tuviste, la gracia de Dios que en ti está. Entonces es mi deber de compartir esa bendición. Es mi deber de llevar aquello que yo siento. Sería egoísta de mi parte que si yo siento que la gloria de Dios está en mí, en mi casa y en mi familia, aún con las dificultades, aún con los temores, aún con los dolores, aún con las situaciones con mis hijos, yo he creído en el Señor. Yo estoy creyendo y creeré por toda la eternidad de que todo está en las manos de Dios. Yo como padre y madre debo corregir cosas,
porque mis hijos están ahí para vernos. Pero a pesar de todo eso, hay batallas que no nos pertenecen a nosotros pelearlas. Hay batallas que nos pertenece tener la sabiduría para lidiar con ellas, pero la gracia de Dios obrando en nosotros y en esa situación. Entonces, mis hermanos, en la mañana de hoy hemos querido compartir la sabiduría. Esa sabiduría que hemos adquirido en una parte fundamental de nuestras vidas como creyentes. Cuando enseñamos a otros la sabiduría divina, contribuimos al crecimiento espiritual de nuestra comunidad de fe. Nuestra responsabilidad es guiar a quienes nos rodean hacia un entendimiento más profundo de Dios y su camino y su santo propósito. El rey Salomón reconoció humildemente la incapacidad para gobernar bien y desinteresadamente le pidió a Dios la sabiduría necesaria para gobernar al pueblo. Esto se lo dio junto con la paz y riqueza que mantuvo durante la mayor parte de su reino. Cuántas características Salomón tenía, pero una de ellas era la humildad. Y creerse que no era rey, y creerse que simplemente era un instrumento de Dios para que él con la sabiduría le guiara para gobernar y ser justo en su reinado. Y es lo que nos toca a nosotros, mis hermanos. Son varias y muchas las características. Aquí tengo algunas características. Ya vieron herramientas. ¿Cuáles son las características que a nosotros nos debe brillar? Como cuando nos ponemos el perfumito. Usted debe caminar y que el perfumito que usted se puso sea aún más oloroso, que usted desprenda cada una de estas características. Que cuando yo vaya a un sitio me diga, ¿usted es cristiana? Y yo digo, ¿por qué? No porque se le nota, no porque se le escucha. Ay, yo sí me gozo cuando me dicen eso. Me lo gozo. Porque no se trata en si tengo ese día un jean con unos tenisitos y estoy en modo mamá, con el polo chef, ajá, y para el mercado. No se trata en lo que yo lleve en ese momento. Se trata en lo que yo refleje. Se trata en lo que yo diga. Se trata en lo que yo, en mi forma de ser. Se trata en que mi lenguaje corporal diga algo de Dios. Porque ¿de qué serviría? Si la sabiduría de Dios yo no la sé utilizar, puede que me quite el regalo. Muy pendiente con eso. Características de la persona sabia: rectitud, justicia, templanza, compasión, preocupación por los demás, capacidad de reflexión, humildad para corregirnos en lo que se debe corregir, juzgar con justicia e igualdad, e integridad física y espiritual. Mis hermanos, seamos sabios, tomemos las mejores decisiones. No es lo mismo ser inteligente, no es lo mismo tener capacidad, no es lo mismo tener facilidades, no es lo mismo tener aquel don. Pero ¿de qué me vale si nada de eso lo utilizo con sabiduría? Si yo no le pido al Señor que todo eso me llegue a los pies y que en mi cabeza la sabiduría administre todo lo demás. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto aprendieron algo en esta mañana? No se trata de cómo yo camine, sino de aquel que me va llevando en el camino. Eso es sabiduría. Ustedes se imaginen yo. Hola. Aleluya. ¿Alguien adora al Señor? Que yo camine. Estoy usando dotes humanos y no divinos. Cuando alguien te ve y te dice, yo no sé, pero tú como que tienes algo, diga gracias.
y misericordia de Dios. ¿Qué mayor sabiduría que esa? Si Salomón dijo, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa encubierta, sea bueno, sea malo. De todo lo que Salomón y toda esa sabiduría que había en él, en la mayor parte de la vida, como dijo Teresa, llegó un momento que él se corrompió, probó todo lo que se hacía en la tierra y se dio cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu, que la mayor sabiduría que un ser humano puede tener es el temor a Jehová y vivir conforme a su palabra. ¿Alguien está aquí en esta hora? David lo dijo en el Salmo 111, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y yo sé que este es un pueblo sabio. ¿Cuánto le sirven al Señor? A ver las manos. Eso es. Ica, levanta tu mano. No la deje abajo. Amén. Nosotros somos sabios.